Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Felipe y estamos aquí esta tarde para tener un devocional respecto a lo que significa la justificación. La Biblia habla de la palabra justificación y del acto de ser justo, y entonces es lo que quería explicar hoy. Espero y pueda explicarlo en corto tiempo para no entrar en mucha teología y no confundirlos. Lo primero que tenemos que entender es que somos pecadores y que hay que pagar por nuestros pecados. La palabra de Dios en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es de que tenemos que pagar por nuestros pecados. Tiene que haber consecuencias, y en este caso la palabra de Dios nos está diciendo que las consecuencias de cometer pecado es la muerte. Es por eso que fue necesario que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados, porque nosotros no somos lo suficientemente buenos y justos como para alcanzar la justificación y nosotros entonces estar bien frente a Dios. Dios demanda consecuencias de nuestras acciones. Y en este caso lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Romanos 6:23 es que esas consecuencias de nosotros cometer pecado, nosotros nos merecemos la muerte. Entonces alguien tiene que pagar por ese pecado. Pero luego también nos dice aquí que el amor de Dios es aún más grande. Y entonces por medio de Jesucristo podemos ser justificados ante Él. Ahorita al final del video quiero dar un ejemplo para que todo lo que voy a decir tenga sentido. Ahora, si nos vamos a Romanos 5, en Romanos 5, el 18, 5, 18 y 19 dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Voy a explicar este 18 antes de irme al 19. Lo que está diciendo aquí es que así como Adán pecó y un solo acto nos vino a contaminar a todos de pecado, también un solo acto de justicia, lo que Cristo hizo en la cruz, trajo justificación que da vida a todos. Es lo que quiere decir. El 19 dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. O sea, ¿qué dice? Que porque Adán pecó y todos fuimos entonces hechos pecadores, también por la obediencia de uno, está comparando con Cristo, muchos vamos a ser hechos justos frente a Dios. Entonces, sí, el pecado es malo y sí, Adán pecó y entonces nos pasó a toda la humanidad el pecado, pero de la misma manera Jesús se sacrificó por ese pecado y entonces nos ha traído justicia a todos. Es más grande la gracia que el pecado cometido por Adán, que nos pasó. Ahora, Adán pecó y todos somos pecadores. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, entonces todos podemos recibir perdón por lo que Él hizo en nuestro lugar. Si recuerdan al principio cuando leímos Romanos 6:23 decía que la paga del pecado es muerte. Bueno, alguien tiene que pagar por ese pecado. Entonces, si yo decido no aceptar a Cristo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí, yo decido no aceptarlo y yo mañana me muero, entonces yo voy a tener que pagar por ese pecado porque no quise aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que pagar por mi pecado y entonces la palabra muerte significa separación, que quiere decir que entonces yo voy a llegar a un lugar, en este caso el infierno, donde no voy a estar con Dios, va a haber una separación y entonces es donde voy a estar pagando por toda la eternidad por mi pecado. Lo contrario y el regalo de Dios es que si yo acepto el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y creo en Él como mi Señor y mi Salvador, entonces Dios me declara justo frente a Él,
y entonces ya no tengo yo que pagar por ese pecado, quiere decir que entonces ya no me voy al infierno, sino que ahora paso a estar en una intimidad, en una eternidad con Él por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz en mi lugar. Espero y eso tenga sentido. Ahora, aunque el pecado es feo, la gracia de Dios es aún mejor. Y Romanos 5, 20 y 21 nos dice: en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, sí, el pecado es malo y abunda, o sea, es demasiado, pero la gracia de Dios es aún mejor. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido, un perdón que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo que no nos merecemos. No lo hace porque somos buenos o porque deberíamos de merecérnoslo, sino porque Él nos ama y entonces tiene gracia para nosotros. Entonces, justificación es estar bien delante de Dios. Sin Cristo, estoy endeudado a Dios por mi pecado. Una vez que tengo a Cristo de mi lado, soy justificado frente a Dios y ya no le debo nada. Es algo impresionante. A veces, como les decía al principio, difícil de entender. Hay muchas personas con las que yo he hablado y les digo: mira, Dios te ofrece perdón de tus pecados por medio de lo que ya Cristo hizo en la cruz. Él ya pagó por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón y entonces tú vienes a recibir ese perdón y vienes a ser justificado. Y la gente cree que no funciona así, que todavía tienen que hacer algo, que tienen que hacer obras, que tienen que hacer muchas otras cosas para entonces merecerse el perdón de Dios. Y eso es precisamente lo que la gracia es un regalo inmerecido. Lo único que nos merecemos es muerte por el pecado que cometimos, pero Dios nos da perdón, nos da de su gracia, nos justifica porque es un regalo inmerecido. Ahora, la palabra justificación viene de la palabra justicia, o sea que tiene que ver con cosas legales, como cuando tenemos que ir a una corte. Entonces, quiero dar un ejemplo para que quede claro lo que es la justificación. En la corte hay un juez, Él es Dios. Hay un acusado, somos nosotros los pecadores. Hay un abogado defensor, que es Jesús. Hay un abogado acusador, que es el diablo. Un crimen cometido, que es el pecado. El juez juzga y dice que somos culpables. Pero Jesús, que es nuestro abogado defensor, presenta evidencia ante el juez y el juez la encuentra suficientemente buena para entonces ya no encontrarme a mí culpable. ¿Qué pasó? Se hizo justicia. El pecado se pagó. El pecado no fue perdonado. Alguien pagó. Pero ahora esa persona pecadora, en este caso me estoy poniendo yo como ejemplo, he sido justificado por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Eso es justicia y eso es justificación. Ahora, hablando de ese ejemplo en la corte, ¿qué pasaría si este juez nada más me perdonara mi pecado sin requerir ninguna paga? O sea, vamos a decir que yo llego a corte y acabo de matar a alguien, soy un asesino, y cuando llego ahí, el juez dice: bueno, Luis, tú eres culpable porque mataste a esta persona, ya se presentó toda la evidencia y eres culpable, pero soy tan bueno que te voy a perdonar y te voy a dejar que te vayas y no voy a
a hacer que pagues por el asesinato que cometiste. Ese sería un juez injusto. La mayoría de las personas, el abogado defensor, todos estarían diciendo, no, espérame, no lo puedes dejar ir nada más sin que pague nada. Alguien tiene que pagar por este crimen. No se está haciendo justicia aquí en la corte, no se está haciendo ninguna justicia. Entonces, ese sería un juez injusto. Entonces, como Dios es justo, dice, no, yo no le voy a perdonar el pecado nada más así porque sí. Alguien tiene que pagar porque eso sí sería justicia. Entonces, ese es lo que significa, que yo estoy en la corte, yo cometí pecado, Cristo ya pagó por mis pecados, Dios dice, sí, ese es suficientemente bueno ante mis ojos, y entonces me declara a mí justo por el sacrificio que Cristo ya hizo por mí. Espero y tenga sentido el ejemplo y no los haya confundido. Romanos 8:1 nos dice lo siguiente, fíjense lo que nos dice Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y luego el 2 dice, pues por medio de Él, o sea de Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, porque ya tengo una unión en Jesús y por lo que Él hizo por mí, ya quedo yo libre de lo que la ley dice que me debería de pasar porque yo cometí pecado. Entonces quedo liberado del pecado y de la muerte. Y volvemos a lo mismo, alguien lo tuvo que pagar. Después nos vamos a Romanos 3, 24 al 26. Romanos 3, 24 y 26. Y dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, el 26 dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. O sea, hermanos, todo viene de Dios. Dios es el que pone la ley. Nosotros cometemos el pecado, pero luego después manda la solución porque sabe que nosotros no podemos redimirnos a nosotros solos. Entonces, Dios es bueno y Él te ofrece perdón por tus pecados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para que entonces tú vengas a recibir vida eterna, vengas a recibir el Espíritu Santo en tu vida y entonces empieces a vivir una vida nueva. Tiene uno que hacer cambios. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, le dijo, os es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que dejar la vida pasada y tenemos que espiritualmente volver a nacer otra vez. Mismo Jesús le dijo a Nicodemo, no tienes que regresar al vientre de tu madre. O sea, más bien Nicodemo le está diciendo, tengo que regresar al vientre de mi madre. No, lo que es de carne es carne, lo que es espíritu es espíritu. Lo que Jesús estaba diciendo es, tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Tú vas a seguir siendo el mismo, no vas a cambiar físicamente, pero en lo espiritual, en lo interior, sí viene a haber un cambio. También en Romanos 4:3 nos dice, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Por qué quería leer ese versículo? Porque también hay muchas personas, perdón, que dicen, no puedo yo creer que nada más con creer y poner mi fe en Cristo Jesús pueda yo venir a recibir perdón por mis pecados. Soy muy malo, tengo que pagar yo por mis pecados.
No, no necesariamente. Abraham le creyó las promesas que Dios le hizo y Dios se las consideró como justicia. O sea, por la fe somos justificados. Por creer en Dios y creerle a Dios y las cosas que Él nos promete, nosotros podemos ser justificados. No tenemos que hacer nada. Porque también la palabra de Dios nos dice que no vamos a ser justificados por por las, uh, por las obras. Dice, en Gálatas 2:16. Si nos vamos a Gálatas 2:16, ahí nos dice lo que estoy diciendo. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces, si tú eres una de esas personas que cree que se tiene que portar bien para ganarse el cielo, para tener a Dios contento, déjame te digo que no te puedes ganar el cielo por tus buenas obras, porque no somos lo suficientemente buenos. Dios ve nuestras obras como trapos de inmundicia. O sea, no son suficientemente buenas nuestras obras sin antes venir y tener fe. Si nosotros venimos y tenemos fe en Cristo Jesús y después hacemos buenas obras, entonces estamos haciendo lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le place. Pero si nosotros queremos por nuestras propias obras venir a agradar a Dios, nunca lo vamos a poder lograr porque no somos lo suficientemente buenos, ni nuestras obras son suficientemente buenas como para nosotros entonces venir y poder llenar los requisitos que Dios pide, porque somos malos. En cambio, Jesús, el Cordero perfecto, murió en la cruz por nuestros pecados, y entonces Él sí es lo suficientemente bueno ante los ojos de Dios para poder pagar por nuestros pecados. Y este es un plan que ya Dios tenía. Tú te vas a preguntar, bueno, entonces todo lo tenía Dios planeado. Sí, Dios ya tenía todo esto planeado. Todo esto era un plan de Dios. Él permite que haya maldad. Él permitió que hubiera pecado. Él permitió que naciéramos. Él permitió que hubiera pecado en toda la humanidad. Él permitió todo eso, pero no es que sea un Dios malo e injusto, sino que el plan de Él era, se cometen todos estos pecados y se cometen todas estas barbaridades en este mundo, pero Él mandó la solución que viene siendo Cristo, para que entonces podamos entonces ser redimidos. Entonces tú escoges. Nadie te obliga, nadie te dice que tienes que. Hay personas que dicen que por qué si Dios es bueno manda gente al infierno. Dios no manda gente al infierno. Nosotros decidimos irnos al infierno, porque Él ya mandó la solución a Jesucristo. Nosotros tenemos que creer para entonces ser justificados. Pero si nosotros decidimos no creer, entonces nosotros solos nos estamos mandando al infierno. Dios no nos manda al infierno, Dios no manda a nadie al infierno. Tú decides si tú quieres aceptar el perdón de Cristo o si tú quieres no aceptarlo, seguir con tu vida, y entonces no tienes que hacer nada, amigo. Lo único que tienes que hacer es esperar a morirte para entonces tú venir a llegar al infierno y estar ahí por toda la eternidad, pagando por tus pecados, porque no quisiste aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí vamos a terminar este devocional. Si hay preguntas o algo no está claro, por favor déjenme en los comentarios, mándenme una pregunta, denle like para que así yo vea que los están viendo. Hay veces que YouTube es un poco raro, me dice que varias personas lo vieron, pero no me dicen ni cuántas, ni quiénes, ni nada. Entonces estaría bien saber que les están llegando los devocionales y que les gustan. Si en algo estoy mal, por favor corríjanme, ayúdenme. Yo no lo sé todo, ni nunca he dicho que lo sé todo,
pero estoy aquí para ayudar a aquellos que no saben o que no estudian la Biblia o que no leen la Biblia. Entonces yo no soy ningún teólogo, yo soy una persona común y corriente. Si ustedes me conocen, saben que soy una persona común y corriente, soy un pecador, cometo errores, y necesito el perdón de Dios a diario también. Entonces estoy aquí para servirles, para ayudarles y para aprender junto con ustedes. Dios los bendiga, que tengan un buen día, una buena semana y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.